perdón, aquellas asociadas a deficiencias nutricionales o vitamínicas, también las que se asocian a agentes físicos o químicos o a procedimientos terapéuticos, como puede ser la afección de radioterapia o quimioterapia. Hay algunas otras con un componente genético, en las cuales hay anomalías genéticas, o algunas otras causas misceláneas. Y de cada una de estas podemos observar que hay múltiples causas, entre ellas podemos ver incluso pueden ser hasta más de 20, son pues múltiples etiologías, y hoy principalmente nos enfocaremos en las que están asociadas a agentes infecciosos y o vacunas, y que suelen ser las más comunes. Empezaremos primero por la esclerosis múltiple clásica, o la tipo Charcot, la que casi todos conocemos. Esta es la enfermedad inmunizante más común. Esta principalmente la vamos a observar afectando a un grupo de edad de adultos jóvenes y edad media, principalmente rondando la segunda a la cuarta década de la vida, aproximadamente más en mujeres que en hombres, y principalmente aproximadamente a los 30 años de edad es cuando tiene su pico. La etiología es incierta, aún no se conoce con claridad cuál es el motivo de esta afección. Se cree que puede tener un sustrato multifactorial en el cual puede haber, puede ser secundaria a una infección viral. Se cree que también puede tener un sustrato autoinmune contra las proteínas de la mielina, que pueda ser una combinación de ambas, o que también pueda tener una causa tóxico-metabólica. Mucha información sugiere que puede ser una etiología viral, aunque no se ha confirmado aún, y también tiene un componente genético complejo. También los factores ambientales se cree que influyen, ya que se ha visto mayor prevalencia en ciertas áreas geográficas y en ciertas etnias. Principalmente es más común en el norte de Europa y en las áreas cercanas al Ecuador. La predominancia, como mencionaba, es más en mujeres, hasta 2 a 3 veces más que en los hombres, y a pesar de que tiene un pico de edad aproximadamente en los 30 años de edad, también se puede presentar hasta en un 5% en menores de 18 años y hasta en más de 10% en mayores de 50 años. Lo que sí se ha visto a nivel histopatológico es que suele cursar con un infiltrado linfocítico perivenular, que es el que va a cursar con la afección de la mielina. Este infiltrado linfocítico y esta afección de la sustancia blanca es lo que va a condicionar la disrupción de la barrera hematoencefálica, el proceso inflamatorio, y es lo que vamos a observar como el realce de las lesiones que observamos típicamente y que suelen durar alrededor de 4 semanas. Estos son cortes ya histopatológicos en los cuales podemos observar 3 imágenes diferentes en las cuales catalogaban el infiltrado linfocítico, lo categorizaron aquí con presencia de cruces, en el cual pues este es un infiltrado leve, este es un moderado y este uno más avanzado. Ya hablando propiamente de las características típicas de las lesiones, observamos que estas lesiones pueden ser de muchas formas, pero principalmente pueden ser redondeadas u ovoideas. El tamaño es variable, rondando desde los pocos milímetros hasta algunos centímetros de tamaño. La distribución, como bien conocemos, puede afectar múltiples localizaciones. Lo más común es que suelen ser una localización periventricular, la cual va a ser perpendicular al eje de los ventrículos laterales y siguiendo el trayecto de las venas medulares. Estas son las imágenes típicas que conocemos como dedos de Dawson, aunque también puede haber en otras áreas, puede haber también afección de la sustancia blanca subcortical, de la sustancia blanca yuxtacortical, que es la que está inmediatamente por debajo de la sustancia gris. Se sabe también que no solo afecta la sustancia blanca, sino que también afecta, puede haber placas de desmineralización a nivel cortical, también afecta el cuerpo calloso y puede afectar también áreas a nivel infratentorial, afectando el tallo cerebral, ya sea mesencéfalo, puente, bulbo o los pedúnculos cerebelosos, y también lo podemos ver con afección a nivel medular. Podemos ver varias imágenes en las cuales podemos observar las imágenes típicas. Esta sería una imagen en la cual observamos la distribución periventricular, perpendicular. Estos son los llamados dedos de Dawson. Aquí tenemos una imagen similar, pero en sagital, en la cual podemos ver que también se encuentra la lesión perpendicular a
al cuerpo vertebral. En esta imagen, en la C, podemos observar la afección a nivel yuxtacortical. En la imagen D tenemos una secuencia de doble inversión-recuperación, la cual esta técnica es muy útil para poder valorar las lesiones con afección a nivel cortical. La imagen E nos muestra una imagen de susceptibilidad magnética, la cual nos ayuda a observar las lesiones hiperintensas y cómo observamos una imagen lineal hipointensa central que corresponde a la estructura venular que pasa en el centro de estas lesiones, y este tipo de secuencias nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial de estas lesiones con algunas otras pues imitadores. También observamos una imagen axial a nivel de la médula, en la cual observamos la hiperintensidad, que suelen ser hiperintensidades triangulares en forma de cuña, que de predominio suelen afectar la región posterolateral. Aquí vemos más ejemplos. Estas son las lesiones periventriculares que mencionaba, perpendiculares al eje de los ventrículos laterales, son las llamadas dedos de Dawson. Ahí vemos la imagen similar a unos dedos, y vemos a la derecha el corte histológico, como ya mencionaba, que esto es secundario al infiltrado linfocítico perivenular, y que va a ser esta la disposición que sigue en este tipo de lesiones. Y bueno, como había mencionado también, el realce que solemos observar en las lesiones suele ser por este infiltrado perivenular que condiciona la irrupción de la barrera hematoencefálica con la consecuencia de fuga del medio de contraste, y va a ser lo que condiciona este realce, el cual suele durar aproximadamente unas 4 semanas. Aquí vemos más ejemplos de lesiones yuxtacorticales y lesiones corticales. A las imágenes de la izquierda podemos ver cómo hay afección principalmente de la sustancia blanca que se encuentra inmediatamente por debajo de la corteza, que pues, suelen ser muy típicas de esta entidad. Y a la derecha tenemos secuencias de doble inversión-recuperación, en las cuales, como mencionaba, suelen ser muy útiles para poder identificar este tipo de lesiones y que se han considerado también como parte de esta entidad. También se pueden ver afección de la sustancia gris profunda y del hipocampo, aunque suele ser pues, en el menor de los casos. Otro signo que podemos encontrar es el signo llamado dot dash, o que sería como punto línea o punto raya en español, en el cual este puede ser un signo temprano de esclerosis múltiple, y en el cual encontramos estas hiperintensidades a nivel del cuerpo calloso, y que podemos observar que puede haber como afección, o sea, alguna lesión hiperintensa, seguida de luego una área preservada y luego nuevas lesiones. Desde ahí el nombre de punto raya. Y bueno, a la derecha tenemos imágenes sagitales en FLAIR de un paciente con una esclerosis múltiple remitente recurrente, que muestra pues el típico signo, es lo que están mostrando las flechas, y que el estudio superior era el estudio inicial, y luego se hizo un estudio de seguimiento a las 7 semanas, en las cuales se muestra la progresión de este tipo de lesiones en este patrón. También podemos observar que hay afección a nivel infratemporal, como había mencionado, lo cual puede afectar mesencéfalo, puente, bulbo, y que suelen ser lesiones también asimétricas. A diferencia, por ejemplo, de las lesiones vasculares, que suelen ser más centrales, estas suelen ser más periféricas. Algunas veces pueden estar en el trayecto del tracto del trigémino, por ejemplo, y pues las podemos ver también principalmente en las secuencias T2 y FLAIR. Aquí observamos también algunas lesiones a nivel de mesencéfalo. Y bueno, como ya había mencionado también, puede afectar a nivel medular, que suelen ser lesiones pequeñas, periféricas, en forma de cuña. Su longitud no es muy larga, suelen ser de segmento corto, y afectar principalmente menos de 2 cuerpos vertebrales. La aparición de estas lesiones se ve aproximadamente en el 80% de los pacientes, y suele ser más común a nivel del segmento cervical, aunque también se pueden observar a nivel torácico, y algunas veces se ha visto a niveles tan bajos como a nivel del cono medular. Y bueno, observamos una imagen en T2 sagital y una imagen en axial correspondiente a
al sitio de la lesión, perdón, en la cual observamos que suelen ser posterolaterales y que tienen esta forma como de cuña. Tras la administración de contraste también suelen presentar realce, al igual que las lesiones cerebrales. Vamos a tener también que con la administración de gadolinio estas lesiones pueden realzar. El realce de estas lesiones lo que nos está mostrando es que son lesiones activas de la enfermedad. Como ya había dicho, suele durar aproximadamente unas 4 semanas este realce. Y esto lo que nos denota pues, es la disrupción de la barrera hematoencefálica secundario al infiltrado perivenular. Se sabe que el tipo de realce puede ser de distintos tipos y principalmente en estadios más iniciales suele ser un realce más homogéneo, sólido. Y esto lo vamos a ver en las lesiones de reciente aparición. Y lo que conocemos como el realce más típico, que es el realce como en anillo abierto o en anillo incompleto, lo vamos a observar principalmente ya en lesiones un poco más subagudas. Se ha visto también que pacientes que han estado ya en tratamiento con esteroides, el realce suele ser menor. Y pues el gadolinio básicamente nos va a servir para poder identificar la actividad de las lesiones, aunque no solo se denota la actividad con el uso del gadolinio, sino también lo podemos ver en las secuencias en T2, observando las lesiones que aumentan de tamaño o la aparición de nuevas lesiones. Y pues estas lesiones también no se suelen permanecer aumentadas de tamaño, sino que suelen ir disminuyendo con el paso del tiempo, aproximadamente con unas 6 a 8 semanas. Y bueno, otro tipo de lesiones que podemos observar son los llamados agujeros negros o black holes. Estas lesiones van a ser lesiones que denotan ya un estadio más crónico, suelen ser lesiones muy intensas, principalmente en la técnica T1. Estas no van a mostrar realce y son sitios en donde hay mayor desmineralización y pérdida axonal. Y pues se ha visto que también hay correlación entre estas lesiones con la discapacidad clínica y un peor desenlace en el paciente que muestra este tipo de lesiones. Aquí vemos dos imágenes, en la cual en la de la izquierda observamos una imagen pues francamente intensa, pues sí corresponde a un agujero negro, y en la imagen de la derecha observamos múltiples lesiones, de las cuales vemos que algunas presentan realce, que son las que denotan actividad, y las que no presentan realce también se ven muy intensas, que esas ya corresponden a lesiones más crónicas. Otro dato de cronicidad de la enfermedad es la atrofia. Vamos a observar que con un curso prolongado de esta enfermedad hay pérdida progresiva del tejido, aproximadamente un 0.5% por año, y este tipo de afección lo vamos a ir observando o se va a ir demostrando con el aumento de la amplitud de los ventrículos y del espacio subaracnoideo, de los surcos cerebrales. También observamos que hay adelgazamiento del cuerpo calloso. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente en el cual se hicieron estudios seriados en un periodo de 6 años, en el cual vemos la progresión de la enfermedad, la cual pues se ve como el aumento, cómo va aumentando paulatinamente la amplitud de los ventrículos laterales y también cómo va aumentando el espacio subaracnoideo. Y pues estos cambios reflejan la pérdida del volumen y que nos están hablando, nos están indicando de un proceso neurodegenerativo progresivo. Y dentro de los tipos o clases o fenotipos de esclerosis múltiple, pues tenemos básicamente 4, que son la recurrente remitente, la progresiva primaria, la progresiva secundaria y la progresiva recurrente. Tenemos que la más común es la remitente recurrente. Esta se suele presentar hasta en el 85% de los casos y tiene mayor predilección por el sexo femenino. Las otras son en menor proporción. La primaria progresiva básicamente corresponde a un 10 a un 15%. En esta no hay predilección por algún sexo en específico. Es igual tanto en hombres como en mujeres. Y la progresiva secundaria, se ha visto que pues, el 65% de las remitentes recurrentes se vuelven de este tipo. La más común que es esta, pues se suele caracterizar por periodos en los cuales hay
pues, empeoramiento clínico y luego remite y luego vuelve otra vez a presentar otro cuadro. Y bueno, hablando de los criterios de McDonald, bueno, no vamos a profundizar tampoco tanto en ellos, simplemente vamos a ver que podemos observar que dentro de los mismos criterios se toma en cuenta pues la parte clínica y se puede ver como también la parte de la resonancia magnética ya forma parte importante para poder hablar en esta enfermedad de la diseminación en tiempo y de la diseminación en espacio. Y estos corresponden a los últimos criterios de McDonald, que son los del 2017, en el cual hablamos de diseminación en espacio cuando tenemos una o más lesiones hiperintensas en técnica T2 que sean características de esclerosis múltiple en dos o más de las áreas típicas ya mencionadas, que pueden ser el área periventricular, las lesiones corticales o yuxtacorticales, a nivel infratentorial o a nivel de la médula espinal. Y para hablar de diseminación en tiempo, tiene que haber una presencia simultánea de lesiones con y sin realce en cualquier momento, o por la aparición de alguna hiperintensidad nueva en técnica T2, o lesión con realce en un estudio de seguimiento, con referencia a un estudio basal, independientemente del momento del estudio basal. La diferencia de esta última revisión con la del 2010, que fue la previa, es que ya no se hace distinción entre lesiones sintomáticas o asintomáticas, y antes tampoco estaban consideradas las lesiones corticales, nada más las yuxtacorticales o las periventriculares, y ahora sí se pueden tomar en cuenta estas. Y bueno, también se menciona o hacen hincapié que para algunos pacientes, por ejemplo, los que son ya arriba de 50 años, en los cuales puede haber también lesiones vasculares, pues lo ideal es tratar de contar más de una o dos lesiones, o sea, tratar de contar más de 3, 4 o 5. Y pues esta va a ser la manera como detectamos la diseminación en tiempo o en espacio, como mencionaba, más de una o dos lesiones en estas localizaciones, que son las que ya habíamos mencionado, o la diseminación en el tiempo como lesiones nuevas apareciendo en técnicas T2. Aquí podemos observar el estudio basal, el estudio de seguimiento y cómo aparece una nueva lesión en la sustancia blanca subcortical del lado izquierdo a nivel frontal. Esto nos habla de diseminación en tiempo y no tenemos que contar específicamente con la realización o la utilización del medio de contraste. Simplemente con la técnica T2 lo podemos observar, o si utilizamos el contraste, pues observando lesiones con realce o sin realce simultáneas. Esas son básicamente las características de la esclerosis múltiple, los tipos de lesiones. Ahora que, digamos que ya conocemos cómo se ve, pues tenemos que saber también cómo hacer el protocolo para poder tener una manera estandarizada de cómo valoramos a nuestros pacientes. Esto es los últimos consejos o recomendaciones que se dieron en el último consenso llamado MACNIMS de este año. Esto se presentó y se publicó el 14 de junio del mes pasado. Esto es la información más nueva, en la cual primeramente hablamos de los parámetros básicos en la obtención de las imágenes, en las cuales observamos que en cuanto al teslaje, al evaluar el cerebro, principalmente se prefieren equipos de 1.5 o 3 teslas. Al evaluar la médula, también suelen ser suficientes los teslajes de 1.5. No se ha visto un valor agregado a la utilización de teslajes de 3 teslas en la médula y tampoco en los nervios ópticos. De hecho, no se recomienda el uso de telajes menores a 1.5 y tampoco se recomienda mayor de 7 o mayor, ya que principalmente este tipo de equipos se ha visto que se han utilizado con fines de investigación, no tienen una amplia difusión a nivel mundial, no todos cuentan con un equipo de estas características y pues no se cuenta con el expertise necesario para valorar las lesiones así. Entonces, se cree que por lo pronto, con equipos entre 1.5 y 3 telas es más que suficiente. Aquí vienen también los grosores de corte que se recomiendan para evaluar cada una de estas áreas. Principalmente
Lo que más se prefiere últimamente es que a nivel cerebral se prefieren los cortes isotrópicos de 1 milímetro. También a nivel de la médula deben ser pues, cortes menores de 3 milímetros. Y en los nervios ópticos también, aproximadamente menor de 2 a 3. Que tengan una resolución de por lo menos 1 milímetro por 1 milímetro, que al valorar al cerebro se pide que se cubra todo el cerebro y que se pueda cubrir la mayor cantidad de médula cervical posible. Al evaluar la médula, se recomienda y se hace hincapié en que se puede evaluar toda la médula, aunque también se ha visto que principalmente como las lesiones se presentan a nivel del segmento cervical o en segmentos altos de la columna torácica, se piensa que es una buena práctica incluso limitar la valoración de la médula hasta el nivel de T5. Abajo de T5 se valora si se cree necesario clínicamente. Y cuando se valora también los nervios ópticos, pues que abarque todo el nervio óptico hasta el quiasma. Y prácticamente la orientación también es importante. Cuando observamos la valoración del cerebro, pues se orienta en la línea o el plano subcalloso, y esto pues para tener como digamos la misma orientación en este tipo de estudios, pues en el inicial y de manera recurrente. En la médula pues se piden principalmente los estudios sagitales perpendiculares al eje de la médula, y pues, en los nervios ópticos pues que esté alineado a los mismos. Aquí tenemos algo de la evidencia de por qué porque hay mayor detección de algunas lesiones con telajes mayores de 3 telas comparado con la de 1.5. Podemos observar imágenes en T2 axiales en distintos niveles. Estas son las de 1.5, las que están a la izquierda, y las de la derecha son con 3 telas, en la cual vemos que con telajes mayores suelen ser más fáciles de distinguir algunas lesiones que en la de 1.5 no son tan aparentes. También esto no únicamente en el T2, sino también en las secuencias FLAIR. Vamos a observar cómo a niveles o con telajes mayores se hacen más evidentes este tipo de lesiones como las yuxtacorticales o las corticales. Sin embargo, a pesar de que mejora un poco la detección, hasta en un 10 o 15% de estas lesiones, se menciona que telajes de 1.5 suelen ser suficientes para la valoración de estos pacientes. Aquí vemos también cómo mejora la detección de lesiones a nivel infratentorial, y cómo vemos que con las imágenes de 3 telas se hacen más evidentes algunas lesiones a nivel, por ejemplo, aquí de la pirámide vulvar o del pedúnculo cerebeloso del lado derecho. Y bueno, estos son los protocolos que se recomienda seguir, en los cuales pues básicamente se han como acortado las secuencias que vamos a utilizar. Principalmente a nivel cerebral, se piensa que se puede realizar únicamente una secuencia axial en T2. Bueno, esta es recomendada realizar, también seguida de un FLAIR, el cual debe ser de preferencia un FLAIR volumétrico, aunque también pueden ser pues un FLAIR en 2D. Si no se hace volumétrico, sí se recomienda hacer un axial también, pero si se hace el volumétrico ya no es necesario realizar el axial. También ya no es tan necesario realizar el T1 precontraste, ya que en realidad el T1 precontraste pues raras veces nos ayuda o nos da más información de la que necesitamos. El T1 postcontraste sí se realiza, aunque también su utilización se está tratando de limitar, principalmente al inicio de la valoración del paciente si es útil. Ya después debemos de considerar si su uso nos va a servir o no. Y el resto de las secuencias que ya conocemos, como la secuencia de difusión, o la secuencia de doble inversión-recuperación, o las secuencias de T1 como el MP-RAGE, esas también son opcionales, o la secuencia de susceptibilidad magnética. Estas pueden ayudar en el diagnóstico diferencial de las lesiones, sin embargo, no se cree que sean pues fundamentales en nuestro protocolo. Se pueden realizar, sin embargo, no son obligatorias.
Lo que también se menciona es que al hacer el T1 contrastado, tiene que tener por lo menos debemos dejar pasar al menos 5 minutos y lo ideal es que deban ser por lo menos 10 minutos. La dosis va a ser la dosis estándar ya conocida, que es 0.1 milimoles por kilo. Hay literatura que ha mencionado cómo se hace, cómo mejora la detección de las lesiones al duplicar o triplicar la dosis. Sin embargo, pues con las preocupaciones más recientes del depósito de gadolinio a nivel cerebral, en realidad pues se está tratando de limitar esto y pues en realidad no se recomienda hacerlo. Básicamente con la dosis de base normal, con eso es más que suficiente y no debemos de estar aumentando la dosis. Y bueno, tenemos también, esto sería principalmente en el estudio inicial, cuando estamos valorando ya la actividad de la enfermedad, nuestro protocolo puede incluso reducirse todavía más. Prácticamente podemos incluso dejarlo en una sola secuencia FLAIR en 3D, y pues nos mencionan que si hacemos el 3D en sagital, ya no tenemos que hacer el axial y tampoco es necesario hacer el T2. Entonces, básicamente estamos acortando nuestro protocolo lo más posible, y pues esto también con el fin de hacer más eficiente el uso del resonador, evitar que el paciente dure mucho tiempo y pues tener protocolos más cortos. Bueno, esto es básicamente como el protocolo que se menciona. Las amarillas y rojas es lo que estaríamos utilizando, que sería el axial T2, el FLAIR en 3D y el T1 con contraste. La utilización de técnica de difusión o el T1 sin contraste queda como algo opcional y que, como mencionaba, principalmente será como en el diagnóstico diferencial, y ellos estiman más o menos que sea este el orden en el que se realicen las secuencias: primero el T2, luego el FLAIR y luego el contrastado, y podemos hacer, digamos, un uso más eficiente del tiempo si hacemos la inyección del medio de contraste antes del FLAIR, para que pues con el tiempo que tarda esta secuencia tengamos el retraso de unos 5 a 10 minutos a la hora de hacer el T1 contrastado. La dosis, como ya la mencioné, de 0.1 de milimoles por kilo, y pues básicamente con estas 3 secuencias es más que suficiente. Como mencionaba, pues hay secuencias adicionales como la secuencia de doble inversión recuperación o la secuencia de susceptibilidad magnética. Estas pues básicamente sí son útiles. Como había mencionado antes, la secuencia de doble inversión recuperación, esta nos va a ayudar en la mayor detección de las lesiones yuxtacorticales o corticales. Sin embargo, también mencionan que pues su uso no es un uso rutinario en todos los centros, y que pues recomiendan solamente su uso en aquellos centros en los que sí estén como capacitados o que estén acostumbrados a utilizar este tipo de secuencia. Y la secuencia de susceptibilidad magnética, al igual, pues como ya vimos, sí nos puede ayudar, principalmente también en el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de 2 pacientes. Las imágenes de la izquierda corresponden a un paciente con enfermedad de Sjögren, y las imágenes de la derecha corresponden a un paciente con enfermedad de esclerosis múltiple, en las cuales podemos observar que los dos cuentan con lesiones hiperintensas confluentes en la sustancia blanca subcortical. Podemos observar simplemente por la morfología que parece corresponder a la esclerosis múltiple por la orientación perpendicular, los dedos de Dawson. Sin embargo, en el caso de que sean muy similares, puede ayudar la secuencia de susceptibilidad magnética, ya que en esta es en la que podemos encontrar el signo de la vena central, que es el que ya habíamos mencionado antes, que puede pues ayudar en la distinción de este tipo de lesiones. Sin embargo, pues al igual que la secuencia de inversión-recuperación, su uso no está estandarizado o recomendado, y no todos los centros la realizan. Si se puede realizar y se quiere realizar, se puede hacer. Sin embargo, pues sigue quedando como algo opcional. Y bueno, en cuanto al protocolo también, ya abarcando los nervios ópticos y la médula espinal, pues se estipuló que la valoración de los nervios ópticos básicamente está dada con las secuencias axiales y coronales en T2 con saturación grasa o STIR,
y axiales y coronales con T1 con contraste. Y como ven, estas secuencias también son opcionales, no es obligatorio realizarlas y prácticamente su uso se restringe a pues, aquellos casos en los que se quiera hacer como diagnóstico diferencial con el espectro de, como otras enfermedades como el espectro de neuromielitis óptica. Al hablar del protocolo de la médula, este también cambia un poco, principalmente va a estar dado por el uso de las secuencias sagitales en T2, en densidad de protones o en STIR. Se sugiere que se utilicen al menos 2 de estas 3 secuencias, ya sea el T2 y la densidad de protones, o el T2 o el STIR y la densidad de protones, como quieran, pero al menos utilizar 2 de estas en sagital, y también utilizar la secuencia en T1 sagital contrastada, y queda también como opcional las imágenes en axial, o sea, por ejemplo, las imágenes T2 axial o las imágenes contrastadas en axial quedan también como opcionales y prácticamente serían pues más de utilidad en el diagnóstico diferencial o la mejor caracterización de las lesiones en el caso de que se piense que pueda corresponder a otro tipo de lesiones. Pero básicamente así quedaría el protocolo de la médula espinal, teniendo estas 3 secuencias como base, es lo que mencionaba, un T2, una densidad de protones o un STIR. Se seleccionan 2 de estas 3, se agrega también el T1 contrastado y las axiales pues son las que quedan como opcional. En esta se piensa lo mismo, la inyección del contraste debe de ser con un retraso mínimo de 5 a 10 minutos y también se pueden realizar incluso desde el inicio del protocolo, realizar nuestras secuencias, las iniciales, para que al momento del T1 ya haya este retraso y tratar de hacer más eficiente el uso del resonador. Otra cosa pues es que se recomienda que este tipo de protocolos, lo ideal es que se sigan pues el mismo protocolo, en el mismo hospital, con el mismo resonador, para tratar de hacer el seguimiento, digamos, de mejor manera. El problema que se ha visto pues es que se realizan protocolos diferentes en diferentes instituciones y pues a la larga el seguimiento de estos pacientes puede verse afectado por ese tipo de fallas. Y bueno, en cuanto al timing o el momento en el que debemos de realizar los estudios, pues principalmente se puede hacer un estudio de resonancia basal inicial. Lo realizamos antes del inicio del tratamiento modificador de la enfermedad. En al ser el estudio inicial, es en el que sí se recomienda pues el uso de gadolinio. Luego se puede volver a realizar un estudio basal nuevo a los 3 a 6 meses después de iniciar la terapia. En el gadolinio usualmente no es requerido. Esto también se puede valorar y se puede utilizar en caso de que hayamos visto en el estudio inicial o en el estudio basal que haya habido lesiones con actividad, o sea, con mucha actividad, entonces se considera el uso nuevamente del gadolinio, aunque no es tampoco de manera obligatoria. Esto de 3 a 6 meses suele ser lo usual, aunque el tiempo puede ampliarse hasta 9 meses en pacientes con algún tipo de tratamiento diferente que lleva más tiempo, como el acetato de glatiramir. Y bueno, el primer seguimiento también se puede hacer a los 12 meses después del inicio. Aquí el gadolinio nuevamente suele ser opcional, muchas veces no es requerido. El segundo seguimiento a los 24 meses, nuevamente no se requiere gadolinio. Y pues el seguimiento va a ser prácticamente de manera anual. Como vemos, no es obligatorio ni recomendado el uso de gadolinio, a menos, o sea, dependiendo de cada caso. Y si en realidad se quiere demostrar por la diseminación en el tiempo, se pueden utilizar simplemente las secuencias en T2 y evaluar la aparición de nuevas lesiones o lesiones que hayan aumentado de tamaño. Bueno, aparte de la estandarización del protocolo, parte de lo que se busca o se quiere para el correcto seguimiento de este tipo de pacientes, pues es el poder tener un tipo de reporte estandarizado. Estas plantillas las habíamos visto, se habían publicado en este artículo del 2018, en los cuales ellos hacen como una forma pues, más dirigida a la evaluación de este tipo de pacientes,
en las cuales nos mencionan pues dos tipos, la plantilla para el screening o la plantilla para el seguimiento, cada una valorando cosas diferentes dependiendo de pues, lo que estamos viendo. En el screening principalmente les vamos a decir dónde están la localización de las lesiones, cuántas son, sí contamos cuántas lesiones son. Muchas veces no tenemos que decir exactamente cuál es el número, sin embargo, debemos de dar un aproximado, o sea, entre 1 y 5, 5 y 10, 10 a 20, 20 y 50, 50 a 100 o más de 100, o podemos incluso decir que son incontables cuando son confluentes. Pero sí tenemos que como que especificar cuántas son. Por ejemplo, en las de seguimiento es importante que les digamos si hay lesiones nuevas en secuencia de T2 o si hay lesiones que presenten realce y pues el número de las mismas y también pues los datos de cronicidad como el número de lesiones como los agujeros negros o datos ya de atrofia. Estas plantillas ya las conocen ustedes, ya las hemos estado utilizando nosotros aquí en nuestro centro. Esta es la versión original que es la que publican ellos en su artículo. Nosotros contamos ya con una ya traducida, la cual podemos utilizar y la cual pueden utilizar todos cuando observen un paciente de estos. Y bueno, pasando a las variantes de la esclerosis múltiple, esa era la más conocida, la tipo Charcot. Sin embargo, hay algunas otras variantes más raras, como la esclerosis tumefactiva, o llamada también pseudotumor inflamatorio desmielinizante. Este tipo de lesiones, a diferencia de las anteriores, suelen ser lesiones desmielinizantes grandes, son principalmente mayor a 2 centímetros, pueden ser solitarias o también pueden ser múltiples, y estas por su morfología y sus características pueden confundirse con neoplasias, principalmente con gliomas de alto grado. Algunas características que nos ayudan a diferenciarlas son principalmente el realce en anillo incompleto o también una zona de restricción en anillo. Por lo general suelen cursar con poco edema perilesional, también tienen poco efecto de masa o de compresión para el tamaño de la lesión. Y algo que sí nos ayuda mucho a caracterizarlo y a tratar de distinguirlo de las neoplasias es en la técnica de perfusión, la disminución del volumen sanguíneo cerebral relativo en comparación, por ejemplo, con las neoplasias que suelen mostrar pues, mayor aumento del mismo. La espectroscopía no suele ayudar mucho, ya que observamos pues, aumento en el pico de colina y aumento del pico de lactato, lo cual suele ser inespecífico y que también se puede encontrar en algunas neoplasias. Y bueno, pues este tipo de lesiones principalmente pues pueden disminuir de tamaño con el tratamiento inmunosupresor. En algunos casos en los cuales la distinción de estas lesiones pues no ha sido posible, han llegado incluso a la biopsia, sin embargo a veces la biopsia también puede ser inespecífica, mostrando macrófagos, desmielinización, hipercelularidad, astrocitos reactivos y figuras mitóticas. Entonces, pues lo ideal es no tratar de llegar hasta estas instancias, sino simplemente con las imágenes de resonancia nosotros tratar de ayudar y llegar al diagnóstico antes de llegar a algo así. Tenemos algunas imágenes a la derecha en las cuales observamos este tipo de lesiones como lesiones hiperintensas, grandes, confluentes. Aquí lo podemos observar a nivel bifrontal. Tenemos la imagen del centro, una imagen contrastada en la cual vemos el tipo de realce en anillo incompleto. Este realce lo que muestra pues es el frente de avance de la desmielinización, y en la imagen con difusión vemos lo mismo que el realce, sin embargo vemos la restricción periférica, o sea, vemos mayor hipointensidad en el mapa EDS en esa zona. En las imágenes de abajo vemos también otros 3 pacientes con este tipo de lesiones pues francamente hipointensas en el T1, el realce periférico en anillo, y vemos aquí una imagen de una espectroscopía con un tiempo de eco de 144, y vemos también la imagen superpuesta ahí de una técnica de perfusión. Vemos como la espectroscopía, pues observamos la elevación del pico de la colina, la disminución del N-acetilaspartato, lo cual puede ser también visto en tumores, lo cual pues no nos va a ayudar mucho en la diferenciación. Sin embargo, a la evaluación con técnica de perfusión vemos cómo la lesión se muestra disminución del volumen sanguíneo cerebral relativo en comparación con las neoplasias. Otro tipo u otra variante de esta enfermedad es la esclerosis aguda o de tipo Marburg.
Esta también es una variante rara. Esta corresponde a la forma fulminante de esta enfermedad. Es una forma pues que prácticamente es fatal, llevando a la muerte del paciente incluso en menos de un año del inicio de la sintomatología. Esta tiene predilección por adultos jóvenes y lo que vamos a observar es que hay una infiltración masiva de macrófagos, hay una inflamación severa, hay necrosis y hay destrucción extensa. Nuevamente vamos a observar las lesiones hiperintensas, multifocales, confluentes, con una diseminación extensa. Aquí tenemos una imagen en FLAIR axial que muestra pues, las múltiples zonas hiperintensas bilaterales en la sustancia blanca y que tienen pues, moderado efecto de masa. Una imagen también de uno contrastado, axial, que muestra pues, estas lesiones con el realce en anillo abierto o en anillo incompleto. Otra imagen en FLAIR a un nivel más ventral, en el cual observamos cómo hay afección también afección simétrica de los núcleos grises. Y aquí vemos, este es el seguimiento de las imágenes anteriores del mismo paciente. Esto es aproximadamente 6 meses después, en la cual se ve pues, la progresión de las lesiones, el aumento de su tamaño. Y vemos también cómo hay progresión también hacia el tallo, afectando los pedúnculos cerebrales e incluso la sustancia gris periacueductal. Y bueno, pues la muerte suele ser secundaria al marcado efecto de masa que tienen estas lesiones, con la consecuente herniación, o también por la extensión o afección de estas lesiones hacia el tallo cerebral. Otro tipo es la esclerosis concéntrica o llamada de tipo Vallot. Esta pues va a ser un proceso monofásico, agudo. Esta también es rara y pues también es algo severa. Y pues esta se caracteriza principalmente por aros o anillos concéntricos de zonas con desmielinización y otras con respeto o preservación de la mielina. Estas principalmente se van a observar a nivel del centro, de los centros semiovales, y pues vamos a observar en las imágenes de resonancia estos anillos concéntricos que suelen ser hiper e hipointensos en la técnica T2 y que tienen una apariencia en cebolla. Aquí vemos una imagen en T2, una imagen en FLAIR, una imagen de difusión y el mapa S, en la cual vemos pues estos anillos hiper e hipointensos, y vemos que también pues presenta restricción en la técnica de difusión, que se ve su correspondiente hipointensidad en el mapa S, y que con la administración del medio de contraste, del gadolíneo, también suelen tener algo de realce en anillo. Y pues este realce, pues al igual que lo que ya hemos mencionado, pues representa el frente de desmielinización activo en la lesión. Y pues este básicamente es un patrón muy característico de esta entidad, esta forma como de anillos concéntricos. Otra variante es la esclerosis mielinoclástica difusa o enfermedad de Schiller. Esta también va a ser una variante rara. Esta, a diferencia de las anteriores, usualmente afecta a los niños. Tiene una evolución aguda o subaguda, y esta pues se puede responder también al uso de esteroides. Es muy similar también a la variante tumefactiva, y usualmente esta sí respeta el tallo. Entre los síntomas que pueden llegar a presentar estos pacientes, pues puede haber afasia, inestabilidad del equilibrio, demencia, cefalea, incontinencia, puede haber cambios de la personalidad, alteraciones visuales, y pues principalmente los primeros criterios que se establecieron para poder establecer esta enfermedad fueron propuestos desde 1985 por Poser, y básicamente era el contar con 1 o 2 placas grandes que deben de estar en cada hemisferio cerebral, predominantemente a nivel del centro semioval, y que por lo general son grandes, suelen medir más de 2 centímetros. No se deben de identificar lesiones adicionales, que no haya anomalías del sistema nervioso periférico, que la función suprarrenal sea normal, que haya ácidos grasos de cadena larga séricos normales, y que pues, los cambios histopatológicos sean compatibles con esta entidad.
¿Por qué los ácidos grasos de cadena larga normales? Porque de los principales diagnósticos diferenciales de esta entidad es la adrenoleucodistrofia, la cual también se puede ver como hiperintensidades confluentes de la sustancia blanca y que también suelen presentar realce periférico. Entonces, pues es uno de sus principales diferenciales. Y aquí tenemos algunas imágenes en las cuales observamos a un paciente pediátrico que con enfermedad de Schilder que posteriormente desarrolló esclerosis múltiple. Tenemos básicamente imágenes axiales en FLAIR e imágenes en T1 contrastado, las cuales se fueron obteniendo de manera seriada a lo largo de 6 meses, en las cuales vemos pues, la aparición progresiva de lesiones grandes, bilaterales, un poco asimétricas, pero casi simétricas, en la sustancia blanca periventricular parietoccipital, y pues vemos como hay realce también de las mismas, y como en la última incluso hay nuevas lesiones con realce a nivel frontal derecho. Otra entidad es la neuromielitis óptica, o llamada tipo DEBIC. Esta también tiene su etiología un sustrato autoinmune. Esta suele ser inducida por los antígenos, el anticuerpo IgG-NMO. Este anticuerpo va a atacar a los canales de aquaporina 4. Estos se encuentran en las membranas celulares, principalmente a nivel de la médula espinal y de los nervios ópticos, y afecta principalmente a los astrocitos. Su prevalencia es de aproximadamente 0.5 a 4.4 por cada 100.000 y tiene una prevalencia principalmente a nivel geográfico en Asia, India y África. La edad promedio es un poco mayor a la de la esclerosis múltiple, rondando alrededor de los 41 años. Esta también es más común en mujeres y con una predilección francamente por las mujeres, aproximadamente de 6.5 contra 1. El curso puede ser recurrente hasta en un 90% de los casos, y la triada clásica que presentan pues es una triada en la que se presenta mielitis, hay neuritis óptica, la cual puede ser unilateral o bilateral, siendo más frecuente la bilateral. Y tienen que tener pues también con la presencia de los anticuerpos anti-NMO, los cuales pues tienen una sensibilidad y especificidad bastante alta, de hasta casi un 90%. Y pues bueno, atacan a los receptores de aquaporina 4. Esta es una proteína de la membrana. Esta conduce el agua a través de la membrana celular, y esta la podemos encontrar principalmente en la periferia del tercer y el cuarto ventrículo, o donde la barrera hematoencefálica es más débil, como mencionaba, a nivel de la médula espinal y los nervios ópticos. La aparición de mielitis y neuritis pueden ocurrir al mismo tiempo, aunque algunas veces puede presentarse una sin la otra. Aquí vemos algunos ejemplos de las lesiones. Se cree que normalmente respeta el cerebro en las fases iniciales, sin embargo ya en fases más avanzadas sí puede haber algunas lesiones. Las que se han visto pueden ser a nivel del esplenio del cuerpo calloso, en las cuales se describen como un patrón empedrado. En la médula se caracteriza por tener una mielitis tanto longitudinalmente extensa como transversalmente extensa. Esto quiere decir que afecta pues, más de 3 segmentos vertebrales, o sea, son lesiones largas, y también son pues anchas, o sea, sí abarcan gran parte de la médula. Y son lesiones que se suelen ver heterogéneas, hiperintensas, y que las describen como bright spotted lesions, o sea, con unas imágenes como más puntiformes en su centro. Y a nivel de los nervios ópticos o del quiasma óptico, cuando hay afección de estos, se suele ver edema, principalmente en técnica de T2, y hiperintensidad también, o realce del mismo tras la administración del gadolinio. Cuando hay afección del tallo, suelen tener una afección por las áreas más dorsales, afectando casi el 90% esta localización, o también tener una localización periaqueductal. Suelen ser mal definidas, asimétricas y unilaterales. Y aquí observamos algunos ejemplos de una imagen en T2, en sagital, en la cual vemos cómo hay esta hiperintensidad
pues longitudinalmente extensa, la cual corresponde también a la imagen axial. Vemos como también es transversalmente extensa, afectando gran parte del cordón medular, y a la evaluación de los nervios ópticos podemos observar pues el aspecto edematoso de los mismos, y esto pues hay que realizar, o es de mucha ayuda el realizar secuencias STIR para poder valorar los nervios ópticos. Y aquí también vemos afección pues, de la sustancia gris periacueductal que rodea al cuarto o al tercer ventrículo. Y bueno, pasando a las enfermedades con desmineralización secundaria, tenemos algunas como la encefalomilitis, diseminada aguda. Esta es otra que tiene un sustrato autoinmune en la cual se ven complejos antígeno-anticuerpo. Esto también puede ser, bueno, más bien tiene predominio por los niños o por los adultos jóvenes, principalmente en menores de 15 años. Esta se suele ver que está muy ligada o que inicia 2 semanas después de la exposición, ya sea a una infección de vías respiratorias altas o a la vacunación. Esta no tiene predilección por algún sexo en específico, son iguales y suelen tener un curso monofásico en hasta el 90% de los casos. En un tercio de estos pacientes se va a mostrar también la presencia de anticuerpos anti-MOG o anti la glicoproteína de mielina de los oligodendrocitos, y también en los estudios de laboratorio lo que vamos a observar es la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Esta, a pesar de que se menciona que no tiene predilección por sexo, sí se ha visto un poco más de predilección hacia los hombres, y normalmente tiene un curso monofásico, aunque puede haber recurrencia en los primeros 3 meses. El pronóstico es variable, la mayoría se recupera de manera completa, y pues principalmente la mortalidad suele ser como al inicio del cuadro, que puede alcanzar hasta un 10 a un 20%. Y bueno, se ha visto que algunas veces progresa a esclerosis múltiple, sin embargo, se cree que más que progresar a esclerosis múltiple, probablemente era más bien que se había realizado como un diagnóstico erróneo. Y bueno, lo que vamos a ver es que al igual que la esclerosis, esta también tiene una inflamación difusa perivenular. Vamos a ver áreas confluentes de desmineralización, áreas hiperintensas, grandes, que pueden ser múltiples y bilaterales. Esta afecta tanto sustancia gris como sustancia blanca a nivel del cerebro y a nivel de la médula. Estas suelen ser más redondeadas, suelen ser más grandes, sus márgenes suelen estar un poco menos definidos. También afecta la sustancia blanca subcortical, las fibras en U, y también puede haber afección tanto de los núcleos grises como de los tálamos. Y el rash y la restricción suele ser también en anillo incompleto. La mielitis se puede ver hasta en un tercio de los casos, y se van a ver de igual manera como áreas confluentes, edematosas, y suele ser pues también similar a la mielitis transversa. Cuando hay afección del cuerpo calloso, no hay afección de la unión calloso-septal como en la esclerosis múltiple. En casos severos se puede llegar a ver hemorragia petequial, lo cual vamos a poder distinguir de mejor manera en técnicas de susceptibilidad magnética. Y pues básicamente esas son las características. Aquí vemos más imágenes en las cuales vemos que hay afección bilateral simétrica también de los núcleos grises, de la sustancia gris de predominio frontal derecha, y pues vemos la extensión también o los datos de mielitis similares como a una mielitis transversa. La leucoencefalitis hemorrágica aguda o enfermedad de Horst, esta corresponde como a una forma más agresiva de la anterior. Esta tiene una evolución fulminante, también puede llevar a la muerte en pocos días o semanas, y al igual que la anterior suele también tener un antecedente muy importante de una infección previa de infección de las vías respiratorias altas. En ella pues igual va a haber inflamación extensa, necrosis y hemorragia. La hemorragia va a ser como lo clave o lo que distingue a esta entidad, y pues vamos a ver lesiones muy similares, sin embargo van a estar más extensas, va a haber más edema, va a haber más efecto de masa, vamos a observar restricción en técnica de difusión,
Y como mencionaba, el dato pivote o lo que lo identifica pues es la hemorragia en las secuencias T2 estrella de susceptibilidad magnética y que nos dictan pues que hay una lesión vascular autoinmune. Este es el caso de un paciente con COVID-19 en el cual se pueden ver múltiples lesiones hiperintensas, infra y supratentoriales en técnica T2. Observamos que con las técnicas de susceptibilidad magnética hay áreas heterogéneas con aumento de susceptibilidad, las cuales denotan pues, las áreas de hemorragia, que también con la administración del medio de contraste, también presentan algunas realce homogénea, algunas realce en anillo, y que en técnica de difusión también hay algunas que presentan zonas heterogéneas de restricción con su correspondiente hipointensidad en el mapa de ADS. Pero pues básicamente lo que la distingue son las zonas de hemorragia y para esto pues, nos van a servir las secuencias de susceptibilidad magnética. Y otra es la... Okay. Bueno, pues aquí le dejamos, básicamente solo faltaban dos. Ya como conclusión, pues la estandarización tanto del protocolo en la adquisición de la esclerosis múltiple como el reporte de las mismas, pues es algo de vital importancia en el seguimiento, en el tratamiento, en la toma de decisiones de los pacientes con esclerosis múltiple, por lo cual pues se recomienda tratar de establecerlo y seguirlo para que la valoración de los mismos sea de manera adecuada. Y pues como ya vimos, las enfermedades desminimizantes en realidad son muchas. Va a ser de vital importancia que contemos con la información clínica por parte de los tratantes, la información también de los datos de laboratorio para ir disminuyendo el abanico de posibilidades y poder tratar de establecer el diagnóstico más oportuno con los métodos de imagen. No sé si hay alguna duda. Muy bien, Lalo, pues felicidades, creo que nos diste mucha información a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues muchas gracias.